Hoy, en A Solas, Jorge López, activista pro derechos humanos y defensor de la diversidad sexual. Jorge ha visitado más de 40 países para hablar sobre derechos humanos en conferencias públicas, universidades, entidades de gobierno. En nuestro país, ha desempeñado cargos como presidente alterno del Mecanismo de Coordinación de los Proyectos del Fondo Mundial para Guatemala, vicepresidente de la Asociación de Coordinadora de Secretos de Lucha contra el SIDA, vicepresidente del Centro de Desarrollo Humano de Guatemala, presidente de la Asociación de fundador de la Coalición de Organizaciones de la Diversidad Sexual en Centroamérica y forma parte de otras entidades regionales con la Asociación de Ciudadanía para América Latina y la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Desde 2003 es director de Oasis. López se define como un defensor de derechos humanos que hace aportes por tener una sociedad más incluyente y respetuosa de la dignidad humana. Conozcamos a Jorge López en A Solas. Muy bien, Cebollines Zona 10, comida mexicana y mucho más, donde usted puede pasar un buen momento. Hay un tema que yo creo que es interesante, no es delicado, al menos para mí, pero sí habrá muchas personas que lo vean como tal. Y es lo que pretendemos hoy, desmitificar precisamente el tema. El tema es sobre otras opciones sexuales que no son, digamos, las tradicionales que corresponden con el sexo o con el género hombre-mujer. O con lo esperado, por lo menos. O con lo esperado de la sociedad por una persona que ha nacido teóricamente masculina o teóricamente femenina. Hemos encontrado a la persona adecuada. Jorge López, con un segundo apellido, dilo tú. Solo Gaistoa. Que solo lo sabe él, porque eso es complicado. Y mi madre también lo sabía. Y todos los que se llamen así, como decía que Jorge tiene otra opción sexual distinta a la heterosexualidad que vamos a decir que normalmente está asignada a las personas. Jorge, ¿qué es correcto? ¿Homosexualidad? ¿Gay? ¿Otra opción? ¿Dónde encaja mejor el concepto no solamente sexual, sino completo? Especialmente en donde la persona se sienta cómoda. Pero tenemos que comprender que la orientación sexual es la que puede ser homosexual, bisexual, heterosexual también, incluso asexual para aquellas personas que no quieren compartir su intimidad física con otras personas. Entonces, si nos referimos al gusto, a la atracción sexual, estamos hablando como homosexual, pero sin embargo también hay un término que nosotros llamamos que es la identidad sexual, que es como queremos que las personas nos miren, ¿verdad? O sea, la orientación sexual yo la puedo vivir en mi casa, en privado, pero cuando hablo de la identidad sexual, entonces es como yo quiero que la gente me mire. Y por ejemplo, si tú miras estas argollitas de muchos colores, es algo que sirve para que las personas me identifiquen y que puedan comprender que yo no soy una persona heterosexual, sino que tengo una orientación sexual no heterosexual y que al mismo tiempo tengo una identidad sexual. Eso, en una casa, tú eres quesalteco de Quetzaltenango. Ajá. Tú dices en un escrito por ahí, y tuve que huir casi. En un niño, ¿a qué edad descubres, Jorge, tú que tu sexualidad es distinta? Lo que sucede es que naces de una forma especial y de repente vas dándote cuenta de que no encajan las cosas. Sin embargo, te compran ropa azul si eres hombre, te compran carritos y entonces de cierta forma vas pensando que así es como funcionan las cosas. De repente también te buscan novia, te buscan todas las cosas que tienen que encajar con tu género y entonces no te van dando ningún tipo de opción, ¿verdad? Incluso yo a veces he dicho que socialmente fui obligado a tener una relación heterosexual y es que viví casi con una mujer durante 3 años y medio. ¿Había que guardar las formas o...? Había que guardar las formas, pero era la única forma normal que yo conocía. De vivir, claro. ¿Verdad? Entonces te tirás al agua y pensás que así tiene que ser tu vida y de repente vas sintiendo que las cosas no siguen encajando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también te vas encontrando con otras personas de la diversidad sexual que al mismo tiempo también se están ocultando y se están reprimiendo y el sistema es tan represivo realmente que entonces las personas vamos sufriendo muchísimo, ¿verdad? Pero en una soledad sumamente grande y encima de todo, cuando nosotros vamos teniendo los impulsos sexuales que no corresponden con lo que espera la gente,
Entonces nos vamos sintiendo culpables también de un algo que nos han dicho que es pecado, que estamos mal formados o que tienen la carga física y la carga emocional o espiritual o como claro, le y la religión también tiene una cosa muy especial, porque entonces las personas te dicen que, por ejemplo, que los homosexuales no vamos a entrar al reino de los cielos, si es que existe el cielo, pues, ¿verdad? Entonces es una situación un poco difícil y precisamente ha sido una buena parte de mi vida el tratar de mostrarme frente a la sociedad, precisamente para que se comprenda que no solo existe la heterosexualidad. Yo creo que hoy en día ya se sabe bastante de la situación, pero todavía hay muchos prejuicios. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar en un joven? Porque ya cuando uno tiene un grado de madurez, como que baila de otra manera. Claro. Pero en un joven de 15, de 16 años, de 17, ¿qué es lo más difícil? La mamá, el papá, el entorno, el mundo. ¿Cómo un joven, un niño a fin de cuentas, un adolescente o una mujer? En el caso tuyo, supongo que tendrás más contacto con hombres que con mujeres. ¿Qué es lo más difícil? Pedro, yo creo que es todo, ¿verdad? Porque es como haber nacido zurdo en un mundo para diestros, ¿verdad? Entonces vas a la escuela y no hay un escritorio para ti si eres zurdo, pues, ¿verdad? O sí, hay todos muy tienen pocos, la ¿verdad? cosita Todos, aquí, claro. entonces tu brazo queda volando y no tienes en dónde estar. Y ese es un ejemplo que yo uso muchísimo porque precisamente yo soy zurdo, ¿verdad? Y entonces me fui dando cuenta de que este era un mundo para diestros y todo el mundo espera, incluso cuando yo daba clases, porque soy maestro también, tenía que escribir con la mano derecha en la pizarra, ¿verdad? Entonces era una situación con mucha presión y de la misma situación te ocurre cuando tienes una opción sexual que no encaja con la heterosexual. Los papás o las mamás, me refiero, o los hermanos, el entorno familiar te acepta, te mira raro, o es una parte importante de salir al mundo antes que después. Pues ahora con mis 42 años, pues yo les mando saludos a todos mis familiares que saben perfectamente que tienen un tío o un hermano que es homosexual o que es gay, pero cuando tenía 15 años eso era una situación que me mortificaba demasiado, ¿verdad? Porque yo no sentía la confianza de poder decir que yo no encajaba con eso que todo el mundo espera, ¿verdad? Entonces es una situación que oprime demasiado, Pedro. Jorge, cuando alguien dice son enfermos, ¿qué sale de tu alma? ¿Cuál es la respuesta a alguien que diga estos son enfermos? A solas. Jorge, cuando alguien dice son enfermos, ¿qué sale de tu alma? ¿Cuál es la respuesta a alguien que diga estos son enfermos? Pues al principio puede salir cólera, puede salir frustración, puede salir depresión. Todos los sentimientos humanos son completamente normales y ante la frustración de no tener satisfactores sociales en igualdad de condiciones, pues entonces algunas personas optan por frustrarse. Con lo que estábamos platicando de que yo soy un huido de Quetzaltenango, o sea, literalmente yo salí huyendo de mi pueblo porque era demasiado rígida la sociedad y entonces yo no encajaba de ninguna forma, ¿verdad? Entonces te oprime tantísimo la situación que hay que salir, ¿verdad? Y muchísimos de los gays o de las lesbianas o personas transexuales, intersexuales, muchas veces optamos por salir de nuestros pequeños pueblos a ciudades más grandes para podernos disimular entre una sociedad que sea un poco más grande y en donde no nos conozcan especialmente. Mucha gente también, Jorge, dice, bueno, esto es la educación, esto es producto de la educación, o se ha educado con niñas, o se ha educado con hermanas, o ha tenido un padre rígido, bueno, sabes tú Claro. mejor que yo Claro. la cantidad de apelativos. ¿Tiene algo que ver la educación? Pues yo pienso que hay factores que son sociales, obviamente la educación es un factor social, pero también hay factores que son hereditarios. Igual que heredas el color de tus ojos o el color de tu cabello, también puedes heredar si eres zurdo o diestro y de la misma forma también tu orientación sexual es una característica que puede heredarse. No hay estudios que sean concluyentes, pero sí hay muchos indicios de que sí existen esos factores hereditarios, pero también podría ser que durante el embarazo la madre podría haber estado
expuesta a ciertas cargas hormonales, ¿verdad? Que también podrían no afectar el embarazo en el sentido de que se haya arruinado o algo por el estilo, ojo con eso, ¿verdad? Sino sí, pero una mayor carga de hacer una diferencia en lo que lo mismo que a ti de chiquito, por ejemplo, te querían, como tú dices, vestir de azul, comprarte carritos, es decir, si se permite la expresión, forzar una educación masculinizante, a un niño se puede forzar a una educación homosexual con éxito. O sea, ¿volverlo homosexual o volverlo eso, a ti te querían, de alguna manera te querían volver heterosexual. Y fue la sociedad. Y aquí, Pedro, también hay una cosa importante, y es que la homofobia, que es el miedo, el odio a lo homosexual, realmente, aunque se expresa a través de las actitudes de cualquier persona que pueda estar cerca de ti, incluso personas que te provean servicios desde el Estado, y entonces ahí se llama homofobia institucional, es una situación social, ¿verdad? O sea, es la sociedad la que, si quisiéramos usar un término de que la sociedad está enferma, y se expresa a través de esas situaciones que ocurren día a día. Entonces, incluso los mismos homosexuales, las mismas lesbianas, podríamos estar enfermos de la homofobia interna. En ese sentido, muchas personas de la diversidad sexual no encajan en su orientación sexual o en sus características anatómicas del sexo, y ellas mismas se están escondiendo completamente, ¿verdad? Entonces, no es que haya solo una persona homofóbica o lesbofóbica o transfóbica, sino que es toda la sociedad que está hecha para, y en el caso de Guatemala, para ser machista, racista, homofóbica y cualquier forma de expresión de la exclusión social. ¿Tú estás de acuerdo o qué podrías opinar, por ejemplo, de estas manifestaciones? No sé si es la palabra extremas, pero sí están llevadas a un lateral, de manifestaciones gay. Por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, y ven personas que se manifiestan, pero de una manera incluso excesivamente llamativa. Ajá. Es decir, se pintan en exceso. Pongamos un ejemplo. O hacen manifestaciones públicas en exceso. ¿Eso de alguna manera es normal? ¿Le viene bien al colectivo? Incluso lo hace que se perciba como un colectivo extraño por ese boato en la manifestación. ¿Qué interpretación te merece? Yo creo que cuando hablamos de identidad, inmediatamente hablamos de algún tipo de exageración de comportamientos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a cualquier país del mundo en donde haya una colonia guatemalteca, vamos a encontrar a personas que tienen la bandera de Guatemala, sí, en sus su casas, tortilla los domingos en sus tortillas, sus tamales, su pollo, toda su identidad. Sí. Entonces, muchas de las personas que somos de la diversidad sexual siempre vamos a tratar de decir que somos de alguna forma. Y yo creo que a lo mejor mientras más presión social se ha ejercido sobre una persona o sobre un grupo de personas, inmediatamente las personas reaccionan con mayor emotividad, o introvertiéndose o tal vez haciéndolo de una forma de extroversión. En ese sentido, pues yo conozco a muchas de mis hermanas trans, que son las personas que han optado ya sea por cambiar sus órganos sexuales, o bien por cambiar su género y construirlo de una forma diferente, que a veces algunas personas tienen la opinión como que son extravagantes. Realmente no es eso, sino que simplemente su identidad sexual está tan bien definida que ellas o ellos, en el caso de que sea de mujer a hombre, lo construyen de una forma muy específica, pero a las personas les parece probablemente grotesco, pero no lo es. Para nosotros es completamente normal. Bueno, ¿ves? Drag queen. Sí, claro. Ahí ves este tipo de comportamiento, sí, que es un movimiento normal, aunque uno lo puede ver exagerado. Exagerado. Y por ejemplo, en las fotos que les di a ustedes para la biografía, también mostré algunas fotografías en donde yo me estoy besando con otras personas en la calle. Y estas manifestaciones nosotros las hacemos precisamente para crear un choque cultural en donde las personas abran sus ojos y descubran que ahí estamos nosotros y que nos tienen que respetar y que tienen la obligación de darnos exactamente el mismo lugar en la sociedad que a cualquier otra persona. El uso del masculino, del femenino en las manifestaciones externas de personas que son homosexuales, y el uso de la vestimenta, por ejemplo. Personalicemos hoy, Jorge. Tú vienes vestido a la usanza tradicional masculina,
sin embargo tu opción sexual es homosexual. Otras personas, también he visto yo, que emplean el femenino hablando de sí misma. Claro. Esas combinaciones, ¿cómo y por qué juegan? Esta es la identidad de género y es cómo queremos ser percibidos o percibidas de acuerdo a nuestro sexo, a nuestra orientación sexual y a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, si una persona probablemente no concordante con el estereotipo del sexo, entonces es probable que tenga sexo masculino, pero que use tacones y una peluca lindísima de un color muy precioso y que sea muy visible porque precisamente quiere identificarse de una forma diferente. Entonces yo creo que muchas de las etiquetas que la sociedad nos pone, por ejemplo a ti, yo he visto que en el Facebook a veces dicen, pero es que Pedro es español, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que usar ese tipo de etiquetas, verdad? Pedro es un ser humano. Fuera español o no Y si fuera, Pedro no. está sentado aquí conmigo y está trabajando por una Guatemala mejor, es un guatemalteco, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, si Jorge está acá y dice que su género es masculino, pues es masculino, pero a lo mejor podría ser femenino mi sexo, ¿verdad? Entonces, Sí, absolutamente. absolutamente. Vamos a decir que los dos géneros y los dos sexos se buscan combinaciones de dos en dos y todas son posibles. Pero me gustaría decirte que además de sexo masculino y sexo femenino, en cuanto a las características anatómicas, también tenemos a personas intersexuales. Correcto. O sea, aquellas personas que no encajan en ese estereotipo, pero anatómicamente, ¿verdad? O sea, podría ser que sus órganos sexuales, y específicamente me refiero a las características primarias, ¿verdad? No a las secundarias como la barba o los senos o alguna otra situación, no encajan con lo tradicional, ¿verdad? Entonces, ahí se habla en algunas circunstancias de características cromosómicas que no son XY o XX, sino que XYY, por ejemplo, que ya tendría algunas otras características diferentes. Entonces, las personas intersexuales que no encajan con hombre y mujer en cuanto a la anatomía, pueden tener también género femenino o género masculino o incluso género transgénero, ¿verdad? O sea, Ya son tres diferente. para combinar en vez de Y dos. si encima de eso le ponemos la orientación sexual, que es hacia quién se tiene atracción, probablemente por las hormonas sexuales, nos damos cuenta de que es un abanico de posibilidades. Y por eso es que antes nos llamábamos la comunidad gay, luego dijimos la comunidad gay lésbica, luego nos dimos cuenta de que no éramos solo gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, asexuales, intersexuales. O sea, somos un abanico tan grande que entonces mejor optamos por decirnos las comunidades de la diversidad sexual para tratar de no dejar absolutamente a nadie afuera. ¿Tú eres capaz de que definamos, si se puede definir, por eso digo si eres capaz de definirlo, una línea donde la amplia normalidad, esta que estamos hablando, tiene cabida y una línea a partir de la cual ya no se puede hablar de opciones sexuales? Voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? La zoofilia, por ejemplo, sexo con los animales. Hay una línea donde dice, bueno, se puede hablar, a partir de aquí podemos hablar de esa comunidad, a partir de ahí ya no, o también eso se puede... Estamos presentando A Solas. Hay una línea donde dice, bueno, se puede hablar, a partir de aquí podemos hablar de esa comunidad, a partir de ahí ya no, o también eso se puede incluir. Lo que sucede es que aquí hablamos de las cosas que son normales y anormales, ¿verdad? Las cosas que son aceptadas y no aceptadas. La zoofilia y cualquiera de las demás parafilias tienen limitaciones porque, por ejemplo, los animales tienen derechos también, ¿verdad? Entonces, yo te puedo preguntar a ti si quieres tener una relación sexual conmigo, ¿verdad? Pero no le puedo preguntar a un gato o a un perro si quiere tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con la sexualidad debe tener una situación en donde las personas que estén participando estén en el uso pleno de sus facultades mentales y que por lo tanto puedan decidir si quieren o no quieren participar, ¿verdad? Entonces, la necrofilia, por ejemplo, sexo con muertos o muertas, seguramente es bastante inaceptable porque es necesario respetar la memoria de las personas.
Todas aquellas parafilias son realmente entonces la exageración de algunos comportamientos sexuales como única forma de obtener satisfacción sexual, ¿verdad? Y entonces ahí es en donde podemos establecer si son normales o no son normales, ¿verdad? Y la gerontofilia, por ejemplo, el sexo con personas mayores, pero mayores, sí, adultos mayores, ¿verdad? En ese sentido, pues también obviamente se estarían violentando sus derechos si es que ellos o ellas no pueden decidir por ellos mismos si quieren tener esas relaciones sexuales. ¿Es más fácil en esta sociedad compleja una vida de una mujer o de una persona lesbiana que la de un hombre con opción homosexual? Si se permite la expresión, pasan más desapercibidas las mujeres y por tanto la vida es menos complicada que los hombres, donde de alguna manera se nota más por cuestiones diversas. Yo pienso que el machismo también juega un punto muy especial, porque entonces sucede que no es lo mismo un hombre que esté renunciando a sus privilegios de macho en una sociedad machista que una mujer que esté tratando de transgredir pasando a ese mundo machista, ¿verdad? Entonces hay muchísimas diferencias dependiendo de la ubicación geográfica y del entorno social, y en ese sentido pues hemos visto que las lesbianas realmente tienen bastantes más dificultades que los gays o incluso que las personas trans. Los crímenes de odio, que es como nosotros les llamamos a todas esas cosas que nos limitan nuestro desarrollo humano, son situaciones que perjudican a cada una de las comunidades de diferente forma. Hemos visto que las personas transgénero o transexuales son muy agredidas violentamente, mientras que probablemente las lesbianas son el otro extremo en donde no ha habido una violencia tan agresiva, ¿verdad? O sea, si es que se puede caracterizar algún tipo diferente de violencia, en donde esa violencia más activa o más pasiva, ¿verdad? Dependiendo de quién esté recibiendo la violencia, puede variar dependiendo de su orientación sexual o cualquier otra. Las personas que nos vean, sean jóvenes o sean mayores, y tengan esta necesidad de superar una comunicación, bien de padre a hijo, bien de hijo a padre, tú que ya has superado todo esto, ¿cuál sería tu consejo para un joven que quiera explicar, exponer, o para un papá que diga, bueno, yo tengo ahí un problema y que tengo que resolver? ¿Cómo se resuelve eso? Yo pienso especialmente que para los padres es muy difícil tener una persona de la diversidad sexual como hijo o como hija, ¿verdad? Porque un padre sueña tener a un hijo probablemente, y una madre pues también tiene sus propios deseos. Y de repente cuando su hijo o su hija va saliendo diferente a esos deseos, le causa mucha frustración. Entonces yo creo que lo único que hay que hacer con los padres es decirles que necesitan respetar a sus hijos o hijas como son, ¿verdad? Si le nació zurdo, pues respete a su hijo zurdo, ¿verdad? Si salió con los ojos azules, pues qué alegría que los tiene azules o negros o grises. Si salió gay o lesbiana o transexual, pues tiene el privilegio de tener una persona que es especial además por una característica que no es tan común, pero que finalmente tiene toda la normalidad. Pero en cuanto a los hijos, que muchas veces tienen mucho miedo de poder decirle a sus padres qué son, yo creo que aquí la situación cambia un poco, porque entonces le tenemos que decir a los hijos y a las hijas que su sexualidad es su responsabilidad, y que los padres vivieron su vida de descubrir su sexualidad cuando fueron jóvenes, y que seguramente los respetaron o no los respetaron, pero esa situación es la situación de los padres. Cada uno de los hijos debería poder hablar la situación con sus padres. Es obvio que a lo mejor se van a poder poner en algún tipo de riesgos porque la sociedad es bastante homofóbica, pero de alguna forma deberían de poder encontrar incluso algún tipo de amigos, asociaciones a donde acudir, y mucho ojo, que no se expongan a una violación sexual, porque también podrían acudir a un amigo, un compañero o compañera de clases, y que esto pues les ponga en un peligro también. En alguna entrevista yo he visto hablar del VIH como la comunidad homosexual es promiscua. En la comunidad homosexual se dan las mismas virtudes y los mismos defectos, si cabe la generalización, que en la comunidad heterosexual. Sí, yo pienso que las relaciones sexuales nunca deben verse como pecaminosas, ¿verdad? Obviamente en
matrimonio y se esperaría que las personas fueran fieles, pero entre los heterosexuales la infidelidad es lo que más sobra, pues, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se solapa muchísimo y no se habla tanto de la situación. Sin embargo, si es un hombre el que es infiel, pues incluso el machismo hace que, que se le aplauda, pues, ¿verdad? Entonces, mientras que si es una mujer, entonces inmediatamente es tachada con alguna palabra un poco fuerte, pues, ¿verdad? Entonces, también se dice que nosotros tenemos mayor cantidad de relaciones sexuales y probablemente podría ser cierto, Pedro. Pero la cantidad de sexo y con quién se quiera tener es responsabilidad de cada una de las personas y especialmente ahí es en donde debemos de cuidar a nuestros niños y niñas porque podría ser que los niños de la diversidad sexual estén siendo abusados sexualmente por los tíos, por un vecino, por el padrastro o alguna otra situación que les ponga en mucho riesgo. Y un abuso sexual es una situación que te marca para toda tu vida. Entonces, yo también miro que la sociedad está más bien empeñada en destruir nuestras familias de la diversidad sexual y en ese sentido entonces nos promueven más la cantidad de relaciones sexuales, porque entonces tenemos un novio por aquí, otro por allá y otro por allá y terminamos con esta relación 2 días después de que la comenzamos y ya estamos teniendo otra nueva relación. Obviamente tampoco se puede generalizar, como dice Juan Luis Fonte, sí. porque no todas las personas tienen los mismos patrones de comportamiento. Muy bien, Jorge, pues primero yo te quiero agradecer mucho el que hayas explicado también estas cuestiones. Creo que es una asignatura pendiente en el país. Así es. Así lo tomé yo y así he visto que lo has tomado tú también, así que convergemos. Lo segundo, yo quería brindar por la diversidad de sexualidad que tú también has explicado. Y lo tercero, yo que tengo 5 hijos, quiero mandar un mensaje final. Y es que uno de los hijos, no es el caso mío, pero si lo es, así hay que aceptar las cosas. Porque como tú bien has dicho, así son, le puede pasar o puede tenerlo cualquier padre o cualquier familia. Y creo que esto es un tema donde tenemos más que empujar, ayudar y comprender que enfrentar, castigar y sobre todo generar repugnancia. Creo que con eso espero haber disipado el tema. Así es, mucha comprensión hacia a todo lo que es el fenómeno humano. No podemos sentir ningún tipo de repulsión porque somos todos seres humanos, pero especialmente yo creo que es necesario hacer pactos sociales porque nuestras leyes en Guatemala no nos protegen a nosotros y a nosotras en la diversidad sexual. Entonces, yo tengo la esperanza de que los jóvenes que a lo mejor nos están viendo en este momento en las cámaras, en las pantallas de sus casas, pues que estén absorbiendo, ya sea que sean de la diversidad sexual o no, y que cuando lleguen a ser diputados, ministros de Estado o cualquier otra personalidad, pues nos ayuden a aprobar leyes que sean para proteger a todos los seres humanos. Pues por ello, muchas gracias, Jorge. Me parece muy bien, Pedro. Sí. Muchas gracias.